Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este martes, último día del mes de febrero, 28. Buen frío tenemos, pero aquí estamos muy a gusto, esperamos que ustedes también, allá donde nos estén recibiendo, estén a gustito, calentitos, confortables. Vamos a compartir con ustedes 1 hora y pico de programa, hasta las 6 y algo, les vamos a acompañar con muchos contenidos. Vamos a empezar pues hablando con Mister Ávila nada menos, pero antes les quiero contar que tendremos también aquí a María Victoria Muñoz. Ella es maestra de profesión, es poeta también y acaba de publicar un libro que se llama La ecuación perfecta, un libro coral, dice ella, del que nos va a hablar más adelante. Pero estos son los otros asuntos, ya les he adelantado alguno. Además conoceremos a Iván Lorenzo, un joven abulense que representará a Ávila en la edición de este año de Mister Internacional. Jesús María Sanchidrián, el cronista oficial de Ávila, nos hablará del mapa de esta ciudad. Así recordaremos la figura del primer cartógrafo moderno, Francisco Coello. Y en la recta final disfrutaremos de la compañía de 2 perros, Armando y César. Con su música en directo nos despediremos hoy. Eso será para terminar, la música, el colofón, la guinda del pastel, pero empezamos hablando con nada menos que Mister Ávila. Yo les decía en sumario que representará a Mister Internacional. Él me estaba contando ahora, bueno, antes en junio tengo que pasar por Mister España. Iván Lorenzo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Muy agradecida de que estés aquí, de que hayas venido en directo a compartir con nosotros un ratito. Sabemos que tu vida es ajetreada siempre, pero bueno, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y encantado y a tus órdenes. A mis órdenes no, yo a las tuyas en todo caso. Cuéntame un poco, Iván, primero, ¿cómo es tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? En fin, háblame un poco de ti para que los espectadores te conozcan. Bueno, pues yo básicamente en el día a día trabajo en un gimnasio en 360. Soy allí monitor de clases colectivas y preparador físico. Y luego aparte pues llevo un equipo de gente y les llevo un poquito tanto de nutrición como su entrenamiento. Les intento mejorar su vida y su día a día a través de una buena nutrición y un buen entrenamiento en casa o en el gimnasio. Y eso es algo que al final dedico mi día a día, que no es poco. Bueno, o sea que tú eres deportista, vamos a poderlo ver mientras hablamos contigo, también esas sesiones de gimnasio que son duras, pero un día decidiste, bueno, dar un paso más, presentarte por Mister Ávila. Bueno, una serie de certámenes, empezamos por el de España, que es en junio, pero después, bueno, pues esto. Cuéntame un poquito por qué decidiste, por qué diste este paso. Sí, la verdad que yo pienso que al final el mundo del modelo y el mundo de la nutrición y el entrenamiento están un poquito ligados. Y entonces pues decidí un poquito eso porque me llama al final mucho la atención conocer gente nueva de otros sitios, un ambiente diferente, pues cambiar un poquito de... Al final estamos metidos en una rutina en el día a día, Ana, y entonces pues al final conoces gente, un ambiente diferente y me gustó la idea, y decidí dar el paso, ¿por qué no? ¿Cómo surgen estas cosas? Es decir, ¿quién te propone presentarte? ¿Cómo es esto? Al final hay una organización, en este caso se llama CRES del Olmo, que contacta a través de las redes sociales, ve un poquito el perfil y en función de si le cuadra un poco y demás para la provincia que la que vas a representar, pues te realiza un tipo de pruebas, hacen previamente una entrevista contigo y si ven que da ese perfil, pues se ponen en contacto contigo y ya empieza el funcionamiento para meterte con los demás participantes. Bueno, este es el perfil de Mister Ávila, lo vamos a ver mientras mantengamos esta conversación. Él trabaja duro en el gimnasio, ¿no? Ese es tu día a día, ¿no? Sí, al final es, como dices tú, mi día a día. Yo me dedico a esto, pero porque adoro este mundo. Desde hace muchísimos años me empecé a formar muchísimo en cuanto a nutrición y entrenamiento. Y al final, pues, es mi día a día. Ahí te vemos, Iván. Sí, oye, ahí estoy entrenando. Bien duro. Un poco, sí. Al final, ya te digo, aparte no me cuesta nada porque me gusta. Y aparte, como digo siempre, si además de tu trabajo te gusta lo que haces, pues muchísimo mejor, ¿no?
Bueno, dedicas muchas horas, ¿cuántas a esto que estamos viendo? Pues ahora mismo estoy entrenando 5 días a la semana y descanso 2 días. Descanso los miércoles y los domingos normalmente. En cuanto a entrenamiento, pues te diría 1 hora y cuarto, y luego las clases colectivas que yo imparto en el gimnasio en el que estoy trabajando, ¿no? Y luego pues también dedico también tiempo pues a los entrenamientos con los clientes con los que yo trabajo y trabajan conmigo. Al final pues es un mundo que ya te digo que si no te gusta pues sería imposible compaginarlo, pero bueno, como me gusta y es mi estilo de vida, pues lo compagino bastante bien. En el 360 hemos dicho que Eso es, trabajas. sí. Bueno, ¿te puedo preguntar la edad? 26, acabo 26 de cumplir, años. sí. Bien. ¿Y desde cuándo dedicado al deporte? Bueno, al deporte, bueno, pues vemos ahí de, bueno, musculación fundamentalmente, ¿no? Llevo, en cuanto a este gimnasio, llevo trabajando 2 años como preparador físico y profesor de clases colectivas. Y luego, por otra parte, llevando a mi equipo con el que trabajo, pues ya llevo entre 3 años y medio, ya pues ayudando a gente a mejorar un poquito su estilo de vida. Y la verdad que estoy súper contento, la gente también muy contenta conmigo, muy agradecida y, y ya te digo, muy contento. ¿Cuánto de importante es el cuerpo en esta vida? Si hablamos en cuanto al certamen, que es a lo que más me atañe ahora Mira, ahí mismo, estás de guapito, ¿eh? claro, Sí. ahí es otro tipo Sí. de imagen. Pues el cuerpo, pues te diría que en estos casos pues bastante importante, porque claro, al final es un certamen de belleza, no deja de ser importante. Pero bueno, al final yo creo que te tienes que sentir bien contigo mismo, al final te tiene que gustar lo que haces en el día a día y luego al final el físico es secundario, porque cuando pasan los años el físico no perdura, al final perdura lo que tú vas creando en el tiempo a la base de tus años, de tu experiencia. Y lo que tengas en la cabeza, ¿verdad? Totalmente, Ana. Muy interesante eso que dices. Es verdad que el físico, bueno, no es perdurable, es una cosa finita, ¿no? Bueno, el buen estado físico, Eso es. pero si la cabeza la tienes bien, eso se mantiene mucho más, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿y tu cabeza cómo está? Cuéntame, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que te planteas? Bien, yo estoy tranquilo, pero es que al final esto, ya te digo, yo lo tomo como algo de que voy a ir allí a conocer gente nueva, voy a representar a mi ciudad, muy contento, porque al final Ávila es donde llevo muchísimos años aquí viviendo y compartiendo muchísimos momentos con la gente que quiero y voy allí tranquilo. Al final no estoy haciendo nada que no estoy haciendo una preparación en especial, porque yo mi día a día pues es entrenar, es trabajar y es organizar mi día a día, salir con mi pareja, con mis amigos, con mi familia y es algo que llevo en el día a día y no estoy haciendo nada que no sea mi rutina diaria. ¿Tu pareja es la que tenemos entre bambalinas? Eso es, sí, Cristina. Muy bien, Sí. pues Cristina, por ahí estás, ¿no? Un saludo, Sí. porque también será un pilar importante Muy, para ti, muy ¿no? importante, Sí. porque al final mi vida no es muy, digamos que a veces no es fácil, ¿no? Sobre todo para las personas con las que están conmigo. Al final yo pues llevo una nutrición aparte, el entrenamiento, mis horarios, entonces sobre todo mi familia, mi pareja, que es la persona con la que comparto básicamente mi día a día, pues muchas veces, entre comillas, tienen que aguantar mis cosas. Al final mis horarios, mi rutina de entrenamiento y pues eso muchas veces no es fácil, Ana. Entonces desde aquí pues sí se lo quiero agradecer muchísimo, sobre todo a mi familia y a mi pareja en especial, porque me aguantan bastante y les quiero mucho, lo digo de corazón. Bueno, es un tío estupendo, Iván Lorenzo, que además es Mister Ávila. ¿Eso qué significa? A partir de ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Me decías que en junio compites ¿dónde me has dicho? En Tenerife. En Tenerife, iba a decir en Lanzarote, en Tenerife, el día 3, me parece, El día de 3, junio. eso es. Es el certamen de Mister España y ahí estarás tú representando a Ávila, ¿no? Sí, la verdad que va a estar bastante bien porque ya tenemos un grupo de WhatsApp con todos los integrantes de todas las provincias. De hecho, todavía están eligiendo algunas que faltan todavía por concretar y pues bueno, nos tenemos que hacer una sesión de fotos, un vídeo para ver cómo es la provincia y demás, un poquito las costumbres, contactar con el ayuntamiento pues para conocer al alcalde, que nos dé un poquito la bandera de la ciudad y demás.
Y luego, pues cuando lleguemos allí, pues estaremos allí concentrados todos, haremos algunos tipos de pruebas físicas, luego pues compartiremos el hotel con todos, nos conoceremos, haremos pues eventos, comidas, cenas, un poquito de sesiones de fotos, pues al final vamos a estar esa semana que no vamos a parar, no va a dar tiempo a nada, pero nos vamos a pasar muy bien. Yo estoy muy contento y con muchas ganas de vivir esa experiencia. ¿Cristina te acompañará? Me va a acompañar en el fin de semana, que Vale. es una ciudad que queremos conocer. De hecho, ella ha estado y yo no, y tengo muchas ganas, la verdad. ¿Y tus aficiones cuáles son, Iván? Cuéntame. Pues mira, mis aficiones, como ya te he dicho al principio, entrenar para mí es algo... Bueno, pero eso es trabajo. Eso es trabajo, sí, Venga. pero aparte también es una afición. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Luego salir con mi pareja, viajar, me encanta muchísimo. Y luego pues me encanta pues ir al cine, salir por allí, salir a restaurantes, a conocer mundo. Me encanta sobre todo viajar. Conocer mundo para mí es algo fundamental y sobre todo que como estoy metido en una rutina de al final día tras día, pues entrenamiento, clientes y demás, pues me gusta mucho los fines de semana salir y ya te digo, viajar, conocer sitios diferentes. Abrir horizontes entonces, ¿no? Sí, conocer gente eso es. distinta, que te da siempre una perspectiva de la vida Sí. que a lo mejor no es la que tú conoces. Exactamente, ¿no? te hace salir un poquito de tu día a día y te hace, pues como bien tú dices, pues conocer un horizonte diferente. Clientes, me hablas. ¿Tú eres entrenador personal? Soy entrenador personal y ¿Sí? preparador físico, eso es. Cuéntame, ¿en qué Sí. consiste eso de ser Bueno, entrenador? pues contacta alguna persona, pues contacta conmigo a través de redes sociales o a través en el gimnasio, pues he tenido mucha gente. No me gusta llamarles clientes, me gusta llamar a gente de mi equipo. Al Vale. final, pues gente de mi equipo que se ha puesto en contacto conmigo para intentar mejorar, porque al final, como decíamos antes, el físico importa hasta cierto límite, porque al final si tú te ves bien físicamente, tu cabeza también va a estar bien. Yo creo que está ligado. Entonces, pues a la gente con la que yo trabajo, de hecho les mando un saludo, que me están viendo, a todo mi equipo, que son bastantes y ya me han dicho que me iban a ver, pues están muy contentos y al final yo creo que llevando una dieta saludable y un estilo de vida entrenando, al final luego te sientes muy bien contigo mismo y luego yo creo que afrontas el día y la semana, el mes y el año muchísimo mejor. Sí, eso lo dice mucha gente que practica deporte diariamente porque además te limpia mucho la cabeza, Muchísimo, ¿no? Porque cuando muchísimo. estás entrenando o levantando esas pesas o tal que tú haces, no piensas en mucho más, ¿no? Efectivamente. Solo en que no se te caigan. Yo digo muchas veces que es una terapia. De hecho, llevo a gente con algunos problemas y de hecho desde que están entrenando y desde que están llevando una vida un poquito más organizada, entre comillas, han mejorado muchísimo y me lo agradecen y yo al final con esas cosas me quedo y digo, joder, ayudar a gente sobre todo y que hayan mejorado no solo física sino mentalmente, como hablábamos antes, para mí me llena de un orgullo, no te imaginas cuánto, Ana. ¿Tú te considerarías ahora mismo un hombre estresado? Depende de la época, porque ya sabes que en todos los trabajos tenemos épocas que hay más trabajo, menos trabajo, pero yo al final no paro. Yo soy una persona que está constantemente, pues mira, en las clases en las que imparto en el gimnasio, también mando un saludo a todos mis chicos de allí del gimnasio, mis compañeros y mis alumnos de allí, que les he dicho que les iba a saludar. Estoy constantemente intentando renovarme, crear cosas nuevas, que ellos disfruten de la clase. Me ocupo muchísimo de que cada uno de ellos disfrute de la clase, porque al final yo creo que una persona ya, cuando se levanta de su cama, cuando toma la decisión de entrar en un gimnasio, ya está haciendo algo diferente, está haciendo algo por sí mismo. Yo imparto pilates y muchas veces digo en mis clases, este tiempo que estáis ahora mismo conmigo, olvidaros de las tareas que tenéis. Las tareas que tenéis, dejarlas para después. Ahora mismo estáis conmigo y con vosotros mismos, porque muchas veces vamos en el día a día sin pensar, como pollo sin cabeza, con el coche, en el día a día, comprando, voy a comprar y me voy y tal. Pues no, vamos a parar un poquito a pensar en nosotros y luego ya lo demás, pues ya vendrá solo, pero ahora este tiempo para nosotros. Nos lo está diciendo Iván Lorenzo, es Míster Ávila, representará a España en Tenerife el próximo 3 de junio y después, bueno, pues Míster Internacional está ahí, ¿no?, a las puertas, representará a Ávila en España, sí. Bueno, no sé, ¿qué es lo que te propones? ¿Cuál es el objetivo, Míster Ávila?
Yo voy con muchísimas ganas. ¿Por qué por qué no voy a decir que no quiero ganar? Por supuesto que quiero ganar. Hay mucha competencia, he estado hablando ya con mis compañeros y bueno, pues cada uno tenemos nuestros puntos fuertes y puntos menos fuertes. Al final, esto es un certamen de belleza en el cual pues no solo se premia la belleza física, sino cómo una persona se desenvuelve, cómo hablas con los demás, cómo te sabes defender en cuanto a situaciones de tu día a día, cómo hablas con los demás y al final pues es un certamen que premia a todos, es el más importante del país y creo pues que reúne unas características que tiene que tener en este caso un míster pues para representar a España, ¿no? ¿Y cómo se califica eso? O la gente que nos está viendo ahora y quiere apoyarte, ¿cómo puede hacerlo? No sé. Pues luego nos mandarán pues enlaces para votar y demás y podrán tener la posibilidad pues de apoyarme a través sobre todo de redes sociales, Sí. que ya sabes que ahora casi todo es a través de las redes sociales, Ana. Sí. Y bueno, pues será un poquito eso y luego cuando esté allí pues ya me irán dando un poquito las directrices para ver cómo me podéis ir apoyando. Bueno, de momento aquí le tenemos, Iván Lorenzo, Míster Ávila, nos representará en el certamen de España el 3 del próximo mes de junio en Tenerife, una ciudad maravillosa que van a conocer y además él, bueno, es un hombre encantador, es todo también. simpatía, nos lo has puesto todo muy fácil, estamos encantados de haberte conocido y de seguir la trayectoria, Iván? Muchísimas gracias. Sí. Ana. Bueno, y si además podemos ir a alguna de tus clases algún día, pues eso sería estupendo. Están llenas siempre, ¿Cómo pero se consiguen vamos, esos músculos? tú siempre vas a tener un hueco en mi clase, Ana, que eres encantadora. Bueno, sí, mucho tiempo, ¿no?, dedicado a hacer ese trabajo para conseguir, bueno, pues tener esa forma física, ¿no? Sí, la verdad que esto no es un trabajo de un día, ni de un mes, ni de un año. Esto es al final mucha constancia. Al final es así de duro, pero tienes que sacrificar muchas cosas, la verdad. Si quieres conseguir algo, yo creo que nada ocurre por casualidad. Esa es una frase que yo tomo mucho en mi día a día y es la verdad, porque al final si tú quieres algo tienes que ir a por ello. Al final nadie en esta vida regala nada. Entonces, pues luchar y luchar y en este caso, pues construir un físico o llegar a un trabajo o sacarte una oposición, sacarte una carrera. Al final todo es un trabajo y tal y cual se están poniendo las cosas ahora mismo, creo que hay que trabajar muchísimo para conseguir cualquier cosa y eso se valora muchísimo. ¿Tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Y ya nos despedimos, que sé que en realización están diciendo, venga, venga, vamos, que ya estamos fuera de tiempo. ¿Tu objetivo cuál es? Ya te he dicho desde el principio, Ana, y me sigo quedando con ello, disfrutar. Esa es la palabra con la que... ¿Pero en qué te gustaría trabajar o yo trabajar... ser actor, modelo, en fin, no sé? Yo, al final del trabajo que tengo ahora, estoy encantadísimo y preparador físico para mí siempre va a ser el trabajo en el que estoy a gusto y es en el hábitat en el que yo me desenvuelvo muchísimo mejor y ayudar a la gente a construir su físico y su estilo de vida. Así es, Iván Lorenzo, Míster Ávila, nos representa en el certamen de España 3 de junio, después, si todo va bien, irá más adelante, pero él es preparador físico y entrena todos los días en el 360, vamos a decirlo, tiene allí un grupo de compañeros y muchos seguidores, nos consta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en directo, un saludo a Cristina, que está por ahí, que te apoya mucho y lo sabemos, y bueno, que te vaya todo muy bien. Esta es tu casa, ¿eh? Muchísimas gracias. Siempre que tengas que contarnos algo importante o algo que te apetezca aquí, nos tienes. Por supuesto, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y muy agradecido. Que vaya todo muy bien, Iván. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a hacer una pausa, la primera de este programa, y después de la publicidad, de los anuncios, hablaremos de historias, de la historia mejor contada con el cronista oficial de Ávila. Son las 5 en punto. Si nos ven ahora, claro, en directo, en este programa 8 Magazine Ávila, que abre sus puertas martes y miércoles en la sobremesa, que hasta las 6 y algo les va a acompañar en riguroso directo. Si prefieren vernos por la noche, ya les recuerdo que a partir de las 10 todo esto se lo repetimos de manera íntegra. Y ahora vamos a hablar de cartografía de mapas, del mapa de Ávila. Fíjense qué importante es conocer los mapas para situarnos también geográficamente y de otras maneras.
De los mapas y del mapa de Ávila nos va a hablar Jesús María Sanchidrián, que es cronista oficial de Ávila y que nos acompaña en directo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, a colación del bicentenario del nacimiento de Francisco Coello, que creo que fue el pionero en la cartografía, ¿no? de los modelos, ¿no? Efectivamente. Sí. Francisco Coello, que era militar, pues yo creo que es el más eminente cartógrafo del siglo XIX. Es el padre, digamos, de la cartografía, de la topografía moderna. Y viene a colación, como bien dices, porque se han cumplido 200 años desde su nacimiento, y lo que es más importante, que es el artífice del plano de la ciudad de Ávila. Es decir, hasta 1864, que es cuando se traza este plano, pues no existía prácticamente ningún plano de Ávila, a excepción hecha de algunos apuntes realizados en el 1837 con motivo de proteger la ciudad de las posibles invasiones carlistas, ¿no?, de Jesús de la Llave. Pero este plano tan significativo, bueno, pues es el que nos reproduce las alineaciones que tenemos en las calles, el nombre de las calles, la identificación de los monumentos, palacios, iglesias, fuentes, todos los parajes que tenía la ciudad, ¿no? Y es de una vital importancia, pues, para el conocimiento de nuestra historia, en definitiva, y de cómo era Ávila, fijaros, no solamente en el 64, sino porque no varía. La ciudad de Ávila en ese año era prácticamente la misma que la del 1500, es decir que... El 1864. 1864 es ese... ¿No había variado? No, apenas había variado la denominación y la identificación de palacios, calles, iglesias, conventos, santuarios, el río, los barrios, prácticamente era la misma, que la comparamos con otra vista del 1570, en tiempos de Felipe II, de Vingaerde. Entonces uno observa y dice, pero bueno, si no hemos... Bueno, peor. En aquella época teníamos 13.000 habitantes y en esta teníamos 6.000. Y no solamente Francisco Coello hace el mapa de Ávila, hace el de la provincia entera, el mapa provincial, sí, y los cascos urbanos de las cabeceras de partido, o sea, Arenas, Piedrahíta, Madrigal, Arévalo, Barco de Ávila. Bueno, mientras hablamos vamos a poder ir viendo algunas imágenes, en algunas se verá ese primer mapa de Ávila de 1864 que hizo Francisco Coello, del que se cumple ahora 200 años de su nacimiento. Eso es. Bueno, muy interesante esto que nos cuentas, y más interesante todavía el saber el porqué de los mapas, eso es fundamental. Sí, vamos a ver, el mapa primero, las ciudades no tenían ningún mapa, no tenían nada para diseñar el trazado de calles y de viarios. Ahí vemos, y demás. ¿ese ¿no? es el mapa? Es el mapa de la provincia de Ávila. En cada una de las esquinas venía el mapa de las poblaciones cabecera de los partidos judiciales que había en la propia provincia. Ese que veis ahí es del 37, que os decía antes. Y este es un aspecto del 64, la misma época del mapa, donde se ve el aspecto que tiene la ciudad. Y aquí tenéis a Francisco Coello, que es el artífice de esta cartografía que estamos comentando, que es la que nos ha servido de base, pues, prácticamente hasta los años 40 prácticamente. Y a él le acompañan un equipo de cartógrafos y de geógrafos, que se da la circunstancia, mira, por ejemplo, ese es Rafael Campos, que se da la circunstancia de que todos, o una gran parte de ellos, pasaron por Ávila. Pasaron por Ávila porque en la Academia de Administración Militar, que es la Academia de Intendencia, se impartía la clase de geografía por parte de estos profesores, que al final pues terminaron siendo también unos cartógrafos eminentes en su época, ¿no? ¿Y cómo realizaban estos trabajos? Porque, bueno, Pues, claro, ahora pues tenemos drones, tenemos un montón de historias, pero pues, antes... ¿sabes? Como decía el propio Coello, refiriéndose a Cervantes y a su vez a Don Quijote, pues a pie. Es decir, decía Don Quijote, yo conozco todo el territorio por el que va, porque he ido pateándolo, he ido contando paso a paso. Eso es lo que hacían ellos prácticamente. Hombre, vamos a ver, no partían de la nada, partían de todos los trabajos anteriores que se habían hecho con carácter geológico,
todos los planos que se hubieran podido hacer para las líneas férreas, todos los planos que había en las cuencas hidrográficas, toda esa documentación que había se aprovechaba y se actualizaba y se realizaba a su vez por Coello y su equipo. De hecho, por ejemplo, en Madrigal, pues toman como referencia el plano que ya había hecho este Jesús de la Llave, que era también un arquitecto, que es el que hizo el plano de Ávila del 37, y reproducen básicamente lo que el otro había hecho. Pero bueno, lo que hace esta empresa, porque es una empresa, es decir, es una empresa privada, que la forman Francisco Coello y Pascual Madot, que son los que hacen este alarde editorial para distribuirlo entre todas las poblaciones, por supuesto, y más aún, hay una Real Orden de la época en la que recomienda enseñar geografía a los escolares a través de estos mapas. Y también recomienda a todos los ayuntamientos, efectivamente, que adquieran esta publicación. La idea era hacerla de todas las capitales de provincia y territorios de ultramar. Al final se hicieron 38 provincias españolas y hasta 46 el resto de los territorios de ultramar. Y tenemos la suerte de que la provincia de Ávila aparece íntegramente como mapa provincial y los planos de las cabeceras de partido que os he dicho. En Ávila recorrieron, según ellos, porque según ellos recorrieron unos 2.200 kilómetros, pateando todos los lugares que había para identificarlos en este mapa que, daros cuenta, como bien has dicho, cómo se podía hacer esto en el siglo XIX, donde no había prácticamente nada. No había, claro, no había una perspectiva, ¿no? Global. No había posibilidades. Claro. En el caso de la otra vista que se hace en 1570 por Vengaerde, sí que se ponían una serie de andamios y demás para coger altura y dibujar mejor la ciudad. En aquella época Ávila lo tenía muy fácil, porque se iban al Cerro de San Mateo, por ejemplo, y la perspectiva era bastante buena, no tenías necesidad. Luego, efectivamente, ajustabas todas las medidas. En el caso del de Ávila es que está clavado, si es que es el que hemos manejado en el ayuntamiento hasta... Bueno, si es que no había ningún mapa hasta los años 60, no había ninguno. ¿Y este hombre qué vinculación tenía con Ávila? ¿Simplemente esa cartografía que realizó? Esa cartografía y la vinculación que tiene... Bueno, primero, la vinculación que tiene con Ávila es que hace el mapa de Ávila. Sí. Y aparte de eso, la relación nos viene por los cartógrafos y geógrafos que imparten, los profesores de la Academia de Administración Militar que te decía, que forman parte todos ellos de la Sociedad Geográfica de Madrid, que era la Real Sociedad Geográfica de Madrid, donde todos son compañeros, y participa en Ávila en todas las actividades que hace la Academia relacionadas con este tema. Por ejemplo, cuando se le quiere hacer un homenaje a Rafael Torres Campos, que es el profesor de geografía, pues él asiste. La propia Academia participa en los homenajes que se le hace al propio Coello. Y hay que reconocer que, bueno, ¿quién demandaba este tipo de trabajos o quién los podía hacer? Bueno, pues los podía hacer el ejército, que era fundamental para tener el control y el conocimiento de todo el territorio, y era quien trabajaba este tipo de ciencia, digamos, ¿no? Y como teníamos aquí la academia, efectivamente, bueno, pues desde aquí es de donde se establecen esos vínculos, que uno de los mayores, te he dicho Rafael Torres Campos, que estuvo ahí, pero es que el marqués de Foronda, que era el cronista de Ávila hasta los años 20, era un prestigioso geógrafo también y un prestigioso miembro de esta Real Sociedad Geográfica en la que el presidente de la Coello, precisamente, fue presidente, luego también lo fue el propio marqués de Foronda. Es decir, que a través de este tipo de militares que ejercían también de profesores de geografía, que hacían también las guías de Ávila, por ejemplo, Vázquez y Delgado Aguilera tienen una guía de Ávila de aquella época, desde finales del siglo XIX, pues se crea este círculo de amistad
y bueno, pues donde Ávila pues tiene ese protagonismo que yo he intentado hilar y he intentado vincular. La cartografía, bueno, que estamos viendo del siglo XIX, que no varió mucho hasta mediados del siglo XX, hasta los años 60, decías. Y que, bueno, claro, es una base que sirve ahora también para el conocimiento. Sí, bueno, nos sirve. Claro. Primero, para ver los cambios que se han producido. Exacto. Es decir, para ver la evolución y las transformaciones urbanísticas que se han producido. Nos sirve en muchos casos para dilucidar dónde estaba una alineación. Por ejemplo, a veces se discute sobre los espacios libres que existen en la ciudad, quién es el propietario, quién no lo es, por qué uno dice que por no citar a nadie en particular, por qué uno dice que se atribuye que el espacio libre que hay delante de su vivienda o de su edificio es suyo y no es plaza, por ejemplo. Tenemos una referencia fenomenal para aclarar ese tipo de circunstancias. Observamos, por ejemplo, pues, pasados los arcos de la ciudad, Fuente del Sol, el Carmen, o sea, teníamos en todos, el San Vicente, teníamos en todos una plaza que aparece en este mapa. Luego se ha ido transformando. Es verdad que hay algunos conflictos en algunas de ellas, ¿no? Y algunas se vendían o tal. Por ejemplo, la plaza pasado el Arco de San Vicente. La plaza de Sofraga, sí, la plaza de Sofraga tiene ahí su historia, ¿no? Es la más clara, sí. Que efectivamente era una plaza pública. Y que efectivamente se cierra, y hay una plaquita en el merlón de la entrada en la que lo pone. O sea, en 1873 ese espacio se cede al palacio, ¿no? Y se saca la Fuente de Sofraga fuera. Es decir, que está documentado, no hay ningún problema. Lo bueno que nos da es la idea de cómo se concebían efectivamente este tipo de... la ciudad en sí, ¿no? Es decir, que tengo una puerta, tengo un espacio grande, libre, nada más cruzar la puerta, que lo podemos observar en las distintas puertas de la ciudad, y bueno, pues ha habido unas transformaciones que se han ido produciendo paulatinamente. Vemos cómo son las alineaciones del mercado grande, vemos cómo son las del mercado chico, vemos que en el mercado chico cómo ha evolucionado también, el mercado también, en la Duque de Alba, que antes era la calle del colegio que se llamaba, cómo se han ido cambiando y cómo han ido modificándose esos trazados. Y esos trazados, perdóname, permanecen siempre, quiero decir, hay calles que pueden desaparecer o no, o eso ha de mantenerse, ese entramado ha de mantenerse. Teóricamente, es decir, la ley de patrimonio, tanto la del año 85 como la anterior de la República, del año 32, todas tienden a que se mantenga la traza que se dice de la ciudad original. Esa es la teoría, ¿no? Salvo que se produzca algún tipo de ruina, renovación, y bueno, esa es la idea. En Ávila, pues vamos a ver los casos más grandes que tengamos, pues es la calle Brieva, que está detrás de Mosén Rubí, que atravesaba el Parador, se suprime y se incorpora a los jardines del Parador. La otra calle que pasaba por delante de la iglesia de Santo Domingo, desaparece la iglesia de Santo Domingo, atravesaba lo que es el patio de la Academia de Intendencia y desaparece la calle, que se incorpora al patio de la Academia de Intendencia. Por ejemplo, esos son los dos casos un poco más significativos donde se cambia. En otros casos, como ha habido renovación del caserío por completo, se habrá cambiado la alineación, es decir, se habrá cambiado el trazado propiamente dicho, aunque se haya dejado la misma línea de circulación, digamos, ¿no? Pero bueno, y luego aparte de eso aporta también el nombre de las calles que tenían en aquella época, es decir, que es una cosa muy significativa. En 1864. 1864 ya nos aparecen todos los nombres que a veces decimos, ¿cómo se llamaba esta calle antiguamente? Pues aquí nos viene. Y bueno, en el caso de los edificios más singulares, es decir, palacios, ermitas, iglesias y demás, se han respetado prácticamente todas, siguen ahí. En algunos casos es muy curioso porque pone, por ejemplo, ex convento de Santo Tomás, porque en aquella época Santo Tomás había sido expropiada, ¿no? Y en las siguientes guías que van saliendo ya pone convento de Santo Tomás. Bueno, pero aquí viene ya ex convento de San Francisco. Nos recoge todos aquellos conventos que habían sido desamortizados, con el ex delante, ¿no? Pero bueno, todos se mantienen y todos se conservan. Otra modificación muy sustancial que ha habido es la de la plaza de Corral de Campanas, delante de la Diputación, donde está Hacienda. Esas eran las oficinas, se llamaban así las oficinas, que eran las oficinas del Estado.
eran las oficinas de recaudación y demás. Esa plaza sí, se ha transformado completamente. Esas son un poco las más significativas de todo. ¿Y esos mapas dónde los podemos consultar? ¿Están aquí en Este Ávila? mapa concretamente, Sí. Ahora, hoy día en Internet se pueden consultar Sí, pero si uno los facilísimamente. quiere ver o se Si uno lo puede. quiere tocar y lo quiere ver, sí que hay, el Ayuntamiento sacó en la Feria del Libro sacó una edición íntegra. Si lo quieres, en los anticuarios se vende y sí que hay alguna edición, una reproducción facsímil del propio mapa, ¿no? La reproducción que se conserva en el Ayuntamiento, en el Museo de Ávila también hay otra, en la Universidad Autónoma, en la Biblioteca, la Biblioteca Nacional, o sea, existen muchos ejemplares, ¿no? El tocarle y el ese, sí que hay ediciones facsímiles, porque era muy curioso que este tipo de grandes mapas luego venían entelados, con pliegues, se metían en una caja y en un estuche, y era un pequeño lujo. Desde luego, una joya. Y Sí. ahora, bueno, pues existe alguna, en los anticuarios efectivamente existe todavía alguno, pero se puede imprimir directamente de Internet. Hombre, Sí. claro, no tiene No tiene ese gusto, ¿no? Pero Claro, bueno, pero lo tenemos ahí, ¿no? Claro. Pero ahí está para consultar, para ver y para tocarlo. Ahí has Bueno. dicho. Ese es el problema que tenemos con el Internet Claro. y el papel, que hay que olerle, que hay que tocarle y que bueno, pues efectivamente, pues para hacer eso hay que ir al archivo, hay que ir al ayuntamiento, o hay que ir al museo, o hay que ir a la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Bueno, estamos hablando de la cartografía abulense, de esos primeros mapas que Francisco Coello, del que se cumplen 2 siglos de su nacimiento, nada menos, realizó para esta ciudad y para esta provincia. Y hoy nos ha estado hablando de eso, que es tan importante, ¿verdad?, para el momento actual, para el ahora, para lo que ahora tenemos, que es tan fácil, ¿no? Y que pues bueno, si no hubiera esos mimbres... Esa no, es una obligación claro. que se impuso ya para todas las ciudades que tenían que tener un mapa. O sea, es decir, que no se podía trabajar sin una línea general de cómo se quería configurar. Bueno, ¿cuál es la sucesión de estas necesidades? Bueno, pues son los planes generales que hacen ya todos los ayuntamientos y que son los que de alguna manera recogen toda esta iniciativa que hemos comentado, que ya se demandaba en el siglo XIX. Algunas ciudades más que otras. En Ávila, como teníamos poco crecimiento, pues la demanda a lo mejor era menor. En Madrid y en Barcelona y en todas estas ciudades, efectivamente. En León no se hizo hasta el siglo XX, o sea, es decir, que el definir, bueno, además es un instrumento para evitar montones de problemas que se suscitan entre los propietarios y entre los vecinos. Y bueno, que se impuso ya la obligación de que tratamos en tenerle, porque de este al siguiente pasaron casi 100 años. Luego había planillos parciales, es decir, hay que hacer una plaza, bueno, pues hago el trozo de esa plaza. Bueno, hay que hacer, pero vamos, sí, pero la no ciudad era, en su claro, conjunto, no tenía, claro. solamente teníamos y la repetición sucesiva que se iba produciendo en las sucesivas guías que se iban publicando, ¿no? Las guías, sobre todo guías de turismo, ¿no? Y en los enciclopedias, pero que era una copia de este. Era una Nos lo está contando, nos lo ha estado contando Jesús María Sánchez Grián, cronista oficial de Ávila. Hoy nos centramos en la figura de Francisco Coello. Se cumplen 2 siglos de su nacimiento. Fue el primer cartógrafo de Ávila y queríamos hoy, bueno, pues hacerle un homenaje, hablando de la importancia de los mapas, ¿verdad? Muy importante. Muy bien. Para conocer el momento actual también. Muchísimas gracias Gracias Jesús María. vosotros. Nos vemos prontito. Muy bien. ¿Vale? Venga. Bueno, vamos a hacer otra pausa, no se muevan mucho porque después hablaremos de literatura con María Victoria Muñoz. Ella es maestra, es poeta también y acaba de publicar su último libro de poemas, del que vamos a conocer mucho más pormenorizadamente el contenido. No se muevan mucho. Ya estamos aquí y partimos de este libro. Este que ven aquí, que se llama La ecuación perfecta, es el último poemario de María Victoria Muñoz, a quien tenemos con nosotros aquí en plató en directo para hablarnos de
este hijo. María Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, qué placer tenerte y qué placer también tener este poemario aquí. Muchas gracias. También a mí me hace mucha ilusión. Este es mi primer poemario. Tu primer poemario, Sí, pero sí. tú has escrito ya muchas veces. Sí, pero publicado es este. Es el Ya es primero. otro paso más, ¿no? Sí. Es el primero y cuéntame por qué la ecuación perfecta. Primero, por qué el título, luego ya hablamos del contenido. Poesía, la ecuación perfecta, porque yo soy un amante de las matemáticas. Profesionalmente, la trayectoria como maestra ha sido siempre dando clases de matemáticas. Ah, sí, eres la Y- profe de mate. Fui un poco de tiempo después. Después he tenido una trayectoria muy variada. He estado en la escuela rural muchísimo tiempo, he sido asesora del centro de formación de los profesores, pero lo que más, de todo lo que he hecho, he estado trabajando con minorías étnicas y en el hospital, pero lo que siempre lo que me ha producido más satisfacción era dar clase de matemáticas. Bueno, entonces aquí conjugas dos pasiones, ¿no? La de las matemáticas y la de escribir. Sí. Porque me consta que siempre te ha gustado también escribir y la poesía Sí. te gusta especialmente, ¿no? ¿Por qué la poesía? Pues he sido una gran lectora, me ha gustado mucho leer. Y cuando ya me he jubilado, solo leer no cubría todo mi tiempo libre. Entonces me movía en ambientes de escritores y pues dije, bueno, pues voy a empezar. Hasta el 2018 yo no he escrito ningún poema que se haya publicado. O sea, que no he sido de escritora que tuviera antes un bagaje ahí escondido, no. Me dedicaba a otras cosas. Fue a raíz de la jubilación cuando empecé a escribir. Sí que leía poemas había muchos eventos, siempre si me llamaban me gustaba. Y ya en el 18 dije, no, ya voy a empezar yo a hacer mis incursiones por este mundo y ya empecé y no lo he dejado. Bueno, vamos a hablar de este libro de poemas, este libro de poesía que dice María Victoria que es un libro coral. Sí. ¿Por qué es un libro coral? Porque este no se hubiera hecho sin el concurso de muchas personas que están aquí. Está aquí el pintor Tomás Hernández Berlana, con todos los apartados tienen una ilustración hecha con mucho cariño y siempre pensando en el poema que antes había leído. Después, bueno, el prólogo es de José María Muñoz Quirós, que también ha sido una de las personas que también me animaba a que escribiera. Y las canciones, que hay 3 canciones aquí en los códigos QR, de María García Martín, que es la directora de Mecusmeus, una amiga que también, sin decir yo nada, un día me fue enviando su música y su letra a 3 poemas. ¿Quieres que escuchemos alguna de esas canciones? Sí. ¿Quieren ustedes que veamos cómo suena esta ecuación perfecta? ¿Tú quieres, Oye, María me Victoria? encanta, sí. Bueno, pues suena así, miren ustedes. Esa palabra me quema por dentro, quiere salir de mi garganta. Bueno, esto no es más que un pequeño ejemplito de todo lo que hay en este libro, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo se te ocurrió también esta idea de introducir la música en la poesía, que va per se, pero bueno, ¿cómo la hiciste? Pues es que María, de vez en cuando, leía mis poemas, pues se ve que con mi hija Sara Escudero, que ha sido la que ha hecho toda la maquetación del libro. Un beso a Sara, por supuesto. Sí, pues debía de enviárselos a algún correo que tuvieran en común ellas, porque yo no estoy en redes, solo utilizo el teléfono, el WhatsApp, ¿no? Y el ordenador para escribir, pero nada más. Y un día la sorpresa que me enviaron un WhatsApp con una música y lo abrí y era el poema de Hay días, que es un poema que yo hice, un poema que está en el apartado del dolor.
hay días que la vida te maltrata y hay días, pero hay otros, hay esperanza. Entonces puso su voz y su música y a mí me emocionó muchísimo. Después hice el poema Palabras, que también es el apartado, digamos, más de añoranza, y María me hizo este regalo. Y luego La Paz es un poema que yo hice para los niños de las escuelas. En la escuela, es el último, Paz, pues también me hizo ese regalo. Y aquí... ¿Cuántos poemas tenemos aquí en la ecuación perfecta? Debe haber 30 o 30 y algo, no hay muchos. Y Lo un que es poco muy el hilo variado. conductor, cuéntame, háblame un poco ya Sí, de lo pues, que es la trama del hay poemario. una parte, digamos, que es nostalgia. En él tengo un primer poema que hice a mi madre, que es Cuando el cielo se nubla. Cuando el cielo se nubla siempre está tu madre allí, dispuesta. ¿Quieres leerlo? Bueno, si Venga, quieres, vamos a pues, escucharlo. Madre. Y tengo una dedicatoria que es a Marucci, mi madre, siempre luz en mi camino. Cuando el cielo se nubla, aparecía la voz de mi madre. Iluminaba como un rayo de sol, las nubes se alejaban. Vivir ya era otra cosa. Cuando el cielo se nublaba, su voz temblaba el fuego del enojo y el enfado. Abría la luz del camino que lleva a la esperanza en la palabra. Las penas ya no eran tales. Las afrentas, los rechazos o fracasos del día a día se evadían. Cuando el cielo se nublaba, mi madre abría el paraguas, detenía la lluvia fría y desabrida y paraban mis frustraciones y pesares. Cuando el cielo se nublaba, mi madre me daba cobijo y sonreía. Un poema precioso, María Victoria. Gracias. A las madres, Gracias. a todas las madres, sí, sí. Muy identificadas han de sentirse todas ellas, ¿no? Yo espero que sí, pues para ellas. Este es un apartado que yo le he llamado nostalgia. Y hay unos cuantos poemas, Al farolero, de Varsovia, que me cuentan mis nietos cuando vienen de Polonia, que hay faroleros. Y me hizo esa figura tanta ilusión que escribí un poema al farolero. Luego hay Otoños de espera, es nostalgia, nostalgia. Después hay otro apartado que son miradas, que son tres realidades de tres momentos que a mí me impactaron mucho, que fue a la salida del metro, que yo iba corriendo y un violinista tocó el violín de tal manera que me hizo vibrar y pararme y me impactó. Otro día saliendo de la ópera, con Sara, vimos montones de gente en hilera que estaba durmiendo debajo de los techos y claro, íbamos cantando Nessun Dorma y se nos quedó la voz, nos quedamos calladas y fue otro impacto. Y otra cosa que es que a mí también me preocupa mucho es todas las personas que migran, que van de un lado a otro, que creo que es lo más duro que te puede pasar en la vida, tener que salir de tu casa, dejar tu país, dejar todas las cosas, y también ahí le tengo en las miradas. El dolor es uno de los apartados. Hay otro del dolor. Y luego viene la paz. La paz, el final. Tengo algún soneto que es algo que me ha gustado hacer por lo difícil que es, que tú como poeta bien lo sabes, que tienes que hacer, tiene que haber un hilo conductor y los cuartetos y todo medido y tal, y que tenga sentido. Sí. Eso es como un reto, y ahí está. Y los haikus, que me encantan Sí, también. sí, esos cortitos, Sí. que Y son la luz. sentencias. La Vale. luz, porque yo tuve una temporada, a raíz de jubilarme, que tuve muchos problemas, me pude quedar ciega. Entonces, esa época lo pasé muy mal. Entonces, al recobrar la vista, escribí poemas a la luz, pero es a la luz, a todas las luces, a la luz física, a la luz de la palabra, a la luz de la vida, a la luz. Nos lo está contando María Victoria Muñoz, es generosísima en sus palabras, en su forma de hablar, nos transmites mucha calma, ¿eh? Es que... Según hablas, sí, sí. La ecuación perfecta es este primer poemario de María Victoria. 2 y 2 son 4, profe. Pues 2 y 2 son 4 y más, sí. Ya sabes que la suma y también a veces multiplica. La suma de sumandos iguales es una multiplicación y sí, sí.
Sí, bueno, nos lo está diciendo la profesora, así la creemos, ¿eh? ¿Y este poemario dónde le podemos encontrar? Porque yo quiero terminar escuchando otro de los poemas cantados, pero antes quiero que me cuentes Pues un poco yo más este dónde encontramos. poemario le publiqué, la primera vez que le presenté fue en la librería Letras, y allí le dejé, y ellas son, las hice pues depositarias del poema, del poemario, libro. porque creo que es un lugar, la librería, todas las librerías, pero ellas, todas las librerías me parecen lugares especiales. Una librería es un contenedor distinto de todos los demás. A mí me parece lo mejor. Y como ellas me acogieron, pues dejé el poemario allí. Y también me parece que se puede pedir de otras formas, pero yo, mi idea es la librería Letras. Si alguien quiere comprar el poemario, Muy es bien. allí. ¿Nos puedes leer otro poema y luego terminamos con otro así cantado? ¿Te parece bien? Pues sí. ¿Cuál eliges? Pues A mira, ver. es que también hay una de las cosas, claro, a mi edad me preocupa mucho el paso del tiempo. Claro. Es algo que lo tengo, está ahí también muy presente. Y entonces tengo varios poemas en los cuales hablo del paso del tiempo. Y hay uno que he titulado La vida se me escapa. Y tiene una cita de Jaime Gil de Viedna que dice que la vida iba en serio. La vida iba en serio, solo empieza, y lo empecé a comprender más tarde. Y después de esta cita, de leer su poema, que es precioso, que se titula así, que la vida iba en serio, dije, cada día, cada hora, en cada instante, mi tiempo es tan efímero como las rosas. Ayer, auroras arcoíris incitaban a los hilos del sol para despertar con sinfonías de luz. Así ibas y venías por las 1001 noches, por los días sin tregua. A pesar de los tórridos veranos, a pesar de la niebla de otoño, aunque en diciembre estrellas de nieve hieran tu rostro sin surcos. Aún con la lluvia de flores, cobijada en paraguas de amores, porque moja la lluvia de abril. Te mueves ligera como la brisa de verano. Eras la que hacía y deshacía, la que hace y deshace. Te equivocas, vuelves a empezar, olvidas, lloras y ríes, jugando sin límite. El hoy es otra cosa. El color esperanza tiene otro tono. La nieve y el agua recorren tus surcos. El viento zarandea tus pasos. La niebla daña tus ojos cansados. Hay amigos que ya no te acompañan por los senderos que habitas, por horizontes abiertos a la vida. Yo quería transitar por infinitud del mundo, fundirme por los mares y caminos de lejanos horizontes, del ir y del venir, soñando en futuro. Se acaban los años, sin más. Ahora toca pensar en lo que fuimos, esperar a otros levantes de la aurora. La vida va en serio. La vida iba en serio. Nos lo está contando María Victoria Muñoz. Ella es la creadora de La ecuación perfecta, un primer poemario que yo no sé si ya tiene un segundo. O sea, esta historia, bueno, te ha picado el gusanillo, entiendo, ¿no? Es que esto fue el Claro. desnudarme. Aquí sí que... Claro, dijiste, bueno, voy a abrir Lo primero. la caja de Pandora y ahora ya lo que surja. Ahora ya es otra ¿Estás cosa. trabajando en más cosas? Sí, ya ¿Sí? hay... Es diferente. Es porque se va avanzando. Claro, escribes y tú como poeta, buena poeta, Bueno. lo sabes, que se avanza. Y entonces lo que era en un principio cuesta desnudarse mucho, pero luego ya vas por otros derroteros porque es la vida misma la que te va llevando. Pues ha sido un placer tener aquí a María Victoria Muñoz para hablarnos de ese poema
la ecuación perfecta de ese poemario que podemos encontrar en la librería Letras, también en redes sociales, y que tiene unos códigos QR, hemos podido ver alguno de ellos, hemos escuchado una canción, porque la poesía suena, la literatura suena, todo suena, realmente todo es música, y queríamos despedirte con uno de los últimos poemas que hemos elegido, cantados. ¿Puedo decir un inciso? Simplemente claro, decir esta es tu casa. Puedes decir lo que quieras. Es que también, es que quiero, era coral el libro, como te he dicho, ¿Sí? pero es que también aquí hay una escritora, Clara Martín Muñoz, la que sabe tanto de Goya, la escritora de Goya, que también fue la que me presentó el poemario y la que me animó muchísimo a que hiciera la ecuación perfecta. Tengo muchos amigos. Me parece muy noble lo que dices, y a todos esos amigos les damos las gracias por haber ayudado a María Victoria, que es un amor, que tiene esa ecuación perfecta, profesora de matemáticas, poeta, que ha venido aquí con mucha generosidad a hablarnos de este poemario, que está en librería Letras, como decíamos, en redes sociales, que tiene unos códigos QR en algunos de los poemas para que veamos cómo suenan. Te despedimos, María Victoria, muy honrados de haberte tenido aquí y escuchando uno de esos poemas, si te parece. Pues ¿vale? Muchas gracias, te doy las gracias por hacerme esta invitación. Pues Muchas esta es tu casa, ya te lo he dicho antes, Pues, siempre que quieras, aquí nos tienes. Pues muy agradecida. Nos vamos a publicidad, pero antes vamos a escuchar el sonido de la poesía de María Victoria. Hay días que la vida te maltrata. Hay días que vivir se hace muy duro. Hay días en los que el viento te arrebata. Hay días en los que no se ve la luz. Otros días brillamos con luz propia, el viento nos escucha y acompaña, el sol regala vigor a la flaqueza, la luna devuelve nuestra imagen renovada. La esperanza ha de ser del color de nuestra vida, la meta del camino, la bandera que nos arropa, la frontera ante el dolor. Grita cuando te canses del viaje, cuando las piedras te hagan tropezar, cuando la niebla no te deje ver la puerta, cuando la lluvia se convierta en tempestad. Ya estamos aquí después de la publicidad, nos quedan 5 minutos para llegar a las 6 y un poquito más para acabar el programa. El colofón es musical, ya se lo digo. Además, música en directo, vamos a terminar hoy nuestro programa con música en directo como nos gusta, como nos ilusiona. Esperamos que a ustedes también, porque lo hacemos con mucho placer y estamos muy agradecidos además de recibir hoy a dos perros. Son Armando Cenalmor y César Martín, son los integrantes del dúo Dos Perros, ya han estado por este plató otras veces y nos acompañan en directo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va Genial. la vida? Fantástico. Sí. Vamos, a tope. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Sí, nada. Bueno. Nos conservamos muy bien con el frío este que hay. A ver, para quienes no conozcan a Dos Perros, vamos a presentárselos. Él es Armando, él es César. Además de tener un repertorio basado en canciones, bueno, de los años 80 que ellos versionean y tal, también tienen composiciones propias y hoy vamos a poder disfrutar de una de ellas. Pero bueno, Armando, cuéntanos desde cuándo os conocéis César y tú, sois una pareja de hecho consolidada, ¿no? Sí. Lo acabo casi de conocer. Según entramos por ahí, me he encontrado. Y has dicho, Y digo, venga. César, tú eres César, ¿no? El de los dos perros. Digo, vente para acá conmigo. Lleváis tiempo ya, Y ¿no? ya ves. No podemos decir cuánto porque si no ya la gente nos echa cuentas y descubre los años que tenemos, pero por ahí de 50 y pico años hace que nos conocemos. ¿50 y pico años? Pues sí.
Ahí lo tiene. Toda la vida, es verdad. Desde bien pequeños entonces, ¿no? Claro, César era el panadero de Peñalba y Cardeñosa, yo soy de Cardeñosa, él es de Peñalba, pero era el panadero y bueno, pues el panadero de un pueblo es prácticamente casi el jefe. Amiguillos desde chicos. Y Bueno, los conocemos, claro, de la existencia del uno del otro, así que desde hace, claro, pues desde pequeños. Sí. Porque, bueno, siempre he estado yendo por Cardeñosa y esto, pero bueno, luego ya el trato musical ha sido, claro, posterior. Más el trato reciente, musical pues comenzó hace ya algo más tarde, pero comenzó. Como un juego primero, Sí. así. Nada, yo iba a su casa por las tardes, los domingos por la tarde, algunos domingos, y ahí empezábamos a cantar allí en esa habitación que preparó. Y bueno, pues así empezamos un poco. Bueno, y luego habéis iniciado una saga que os ha precedido después. Vosotros habéis sido los precursores, digamos, de un formato musical que después bueno, pues ha funcionado muy bien, y me consta que hay mucha gente que ha seguido este formato de dúo, de cosa muy acústica, que se lleva a todas partes y que va bien, ¿no? Sí, yo no sé si el truco o la suerte consistió seguramente en estar en el momento adecuado y en el sitio justo, porque justo este año hacemos 14 años que estamos en esta historia. Antes hemos compartido grupo de rock, orquesta y tal, pero en esta historia de dúo este año es el año 14, y en aquellos tiempos pues no sé por qué, exactamente, no sé por qué no había aquí en esta zona, en Ávila y zona alrededor no se explotaba, o sea, no se llevaba esto. Nosotros tuvimos la suerte de que, bueno, pues circunstancias nos llevaron a probarlo, nos gustó a otra gente, tuvimos también la inmensa suerte de que Coca-Cola nos lanzó. Sí. Coca-Cola en aquella época, precisamente en las zonas de Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia, pues estaba promocionando una historia que era llevar a dúos a bares que hiciesen un pedido tipo. Si un bar o un pub o un restaurante hacía un pedido tipo de Coca-Cola, Coca-Cola le regalaba una actuación musical, y Coca-Cola tenía varios grupos de Madrid, 2, 3 grupos de Madrid muy buenos, y nos dijo a nosotros que si queríamos entrar en esa historia. Dijimos, por supuesto. Hombre, claro. Además, compartir historia con una gente de tanto nivel, y bueno, pues eso nos sirvió esos primeros años para darnos a conocer, y luego ya todo fue rodado. No tuvimos que hacer prácticamente más que seguir en esta historia, mantener la ilusión, mantener las ganas de hacer canciones, de desarrollar nuevas canciones, o de modificar o de introducir pequeñas variaciones o lo que sea que le diesen vidilla año a año a nuestro repertorio. Y bueno, pues en eso estamos, y ahí a seguís. tope. Bueno, César, yo decía antes, tenéis un repertorio basado en canciones, en música, en pop de los 80, que vosotros, bueno, hacéis versiones muy personales, Sí, bueno. pero vuestro repertorio va mucho más allá, tenéis muchas canciones propias también, Sí, ¿no? tenemos- Componéis vosotros. Sí, sí. Hace tiempo, cuando empezamos con el grupo, que éramos 4, Benito Soto, pues la idea era de hacer canciones nuestras. Lo que pasa es que, claro, sí que teníamos grabando una maqueta, pero claro, es muy difícil sacar estas canciones así al público, y bueno, pues como hacíamos también las versiones, luego es más fácil. La gente quería mejor que tocáramos las versiones que son más conocidas. Claro, se que pueden las canciones cantar, propias, tararear, sí, claro. Pero bueno, sí que no hemos dejado de hacer canciones yo tengo letras ahí en casa que no tienen música, pero bueno, que se pueden poner en cualquier momento. ¿Y bueno, quién hace la letra, quién hace la música? ¿Cómo os organizáis en esto de la creación? pues cada uno hace sus letras y su música, y luego cuando la damos a conocer cambiamos, cada uno aporta lo que cree oportuno, y así pues queda la canción de luego, aunque siempre se pueden variar. O sea que Siempre los pueden dos hacéis cambiar. letras y músicas y luego lo ponéis en común y a ver qué pasa, sí, ¿no?
Sí. Sí. ¿Y os habéis planteado crecer en el sentido físico? Bueno, que haya algún otro Hombre, yo ya músico. estoy muy crecido. Yo tendría que reducir un poco. No digo de estatura. Es bien físico, ni de- has dicho. No, sí, pero en el sentido material, de que entre algún otro músico con la formación, con 2 perros, o estáis a gustito, no. así como este formato os gusta. Es mucho más Taquet. práctico. Es más práctico, así. Vamos, más práctico y creemos que es para lo que nosotros hacemos o podríamos hacer, creo que no hay alternativa. A nosotros nos llevamos bien, vamos bien a los sitios, entramos en un coche los dos, con todos los cacharros y todo. Si metemos más gente y tal, pues ya teníamos que llevar más montaje, más infraestructura, dos claro. coches. Instrumentos. Más complicado. Bueno, ¿algún proyecto que tengáis así próximamente? ¿Alguna actuación que queráis contarnos antes de escucharos cantar, que es lo que más nos apetece? Proyectos, es que yo creo que a lo mejor se nos queda, porque teníamos el proyecto 300, pero yo creo que lo vamos a tener que ir dejando para el año que viene, porque queríamos en un día hacer 300 canciones seguidas, una tras otra, 300 de repertorio. Sí. Que, entonces Pero en eso plan lleva- maratón. Sí, Ah, en plan maratón. bueno. Eso, según nuestros cálculos, darían para cantar consecutivamente, o sea, empezar y durar unas 20 horas y media aproximadamente. Cantar, tendríamos que establecer unas normas concretas, cada 2 horas descansar unos 10 minutos, Ya. o cada 3 horas introducir una canción que la cantase otra persona o alguien, o para poder por lo menos ir al servicio o comer un cachejo de algo. Entonces, ese proyecto lo llevamos ya barajando varios años. Lo que pasa es que, como hay otras historias, pues no nos dejan prepararnos porque para hacerlo eso tendríamos que estar descansando una semana seguida antes, seguramente. Entonces es muy difícil encontrar una semana antes que descansemos porque siempre tenemos alguna historia. Pero bueno, lo tenemos ahí en mente. El proyecto 300, 300. Quédense con esa idea, a ver si algún día de estos podéis venir a contarnos qué lo vais a hacer, cuándo, dónde y de qué manera. Sí. Pero bueno, nos quedamos con el proyecto 300. Y ahora, César, ¿qué nos vais a interpretar? Porque es un tema propio, es una canción Sí, vuestra, ¿no? es una canción de Armando y se titula La puerta del dolor. Una canción de Armando. Sí. La puerta del dolor. Sí. Muy bien, pues con esa canción nos despedimos, señores. Les damos las gracias a Armando Zenalmor y César Martín. Ellos son 2 perros conocidos por todos los abulenses y por muchos otros vecinos de otras latitudes que también nos conocen, con esa Puerta del Dolor, una canción muy bonita. Hemos podido comprobarlo cuando estaban ensayando. Nos despedimos por hoy. Ya saben que mañana tenemos una cita, eso de las 4:30 en 8 Magazine Ávila. Les esperamos a todos ustedes. Hasta mañana. Cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Gracias por estar aquí. A ti, a vosotros. Gracias por esta Muchas canción gracias. vuestra. Adiós, señores. Gracias. No he nacido porque sí, y aunque es fácil de decir, formo parte, me imagino, de esta farsa que es vivir. Algo extraño conocí, fui papel en fuego ardí, y aunque hay quien lo llama amor, nunca pude ser feliz. 2 personas hay en mí, una la que está hoy aquí y un salvaje primitivo, siempre lucha por salir. Un sueño fui, del mar al otro confín, me han hablado del infierno y por cierto estuve allí, yo estuve allí. Tú no estabas porque te habías ido ya. Y ahora estoy en la puerta del dolor. Nubes en mi pecho, maldito sea el rencor. En la puerta del dolor.
respiré hasta morir, desperté hasta dormir y he bebido de las fuentes del pecado más ruin. De unos labios aprendí a callar y a transigir y unas manos me enseñaron la distancia entre sentir y dudar, entre ser y desear. Y ahora estoy en la puerta del dolor, nubes en mi pecho, maldito sea el rencor, en la puerta del dolor. Y ahora estoy en la puerta del dolor, nubes en mi pecho, maldito sea el rencor.